¿Cómo están en esta mañana? ¿Animados? Muy bien. Saludamos a todos ustedes y también a los que nos están viendo en diferentes plataformas o escuchando en diferentes medios donde estén. Que Dios les bendiga muy ricamente. Queremos continuar con nuestro estudio en esta serie que estamos haciendo de los 10 mandamientos. Pero no se asuste, no los estamos viendo como generalmente se estudian, como órdenes que Dios nos da y que si no las obedecemos, el castigo vendrá sobre nosotros. Sino que los estamos viendo de una óptica totalmente diferente, como principios que Dios nos da para enseñarnos a vivir mejor con Él y con los demás. Por eso se llama esta serie El mapa para vivir mejor con Dios y con los demás. Porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los últimos 6 mandamientos con nuestra relación con el prójimo. El tema de hoy tiene que ver con el tercer mandamiento. Este es el tercer tema y tiene que ver con el tercer mandamiento que todos conocemos o hemos escuchado muchas veces. Que no tomemos el nombre del Señor en vano. Está en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y el título del tema de hoy es El poder del nombre de Dios. Por eso queremos analizar un poco el nombre de Dios. El poder del nombre de Dios. Queremos ver lo que dice este mandamiento. Y hay otro texto que quiero que luego leamos, por si alguien quiere ir buscando o tiene en su teléfono, que está en el libro de Ezequiel, también allí en el Antiguo Testamento, luego del libro de Lamentaciones, así como algunos de ustedes andan. Viene el libro de Ezequiel, ¿ok? Ezequiel capítulo 36, que espero luego del sermón y de este culto hayan menos lamentaciones, ¿sí? Ezequiel capítulo 36. Después quiero que leamos algo allí. Y así que vamos a ver en Éxodo 20 el mandamiento y algo luego de Ezequiel. Les voy a mencionar muchos versículos, pero no tienen que buscar los demás. Esos 2 son suficientes. Así que el libro de Éxodo, donde están los 10 mandamientos, que algunos de ustedes si vienen hoy o nos están viendo por primera vez, ya hace 2 domingos, dijimos que los mandamientos los encontramos en 2 lugares. En Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo, muy bien, ¿cómo lo recuerdan? Son los mismos, es el mismo texto, pero como la mayoría de los que salieron de la esclavitud, mayores de 20 años, Dios los castigó, tenían que morir en el desierto y no podían entrar a la tierra prometida por incrédulos. Entonces, a la nueva generación que nacía en el desierto, ellos iban a entrar a la tierra prometida y a los menores de 20 años que salieron de la esclavitud. Por lo tanto, Dios les tuvo que repetir los mandamientos a ellos. Y eso está en Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Por eso en Deuteronomio se repiten muchas leyes del libro de Éxodo. Pero estamos basándonos en Éxodo capítulo 20 y dice el versículo 7 de la siguiente manera. Éxodo 27. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera o en vano. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. La pregunta es, ¿qué tiene el nombre de Dios diferente a los demás nombres? ¿Cuáles son algunas maneras en que usamos el nombre de Dios a la ligera? ¿Cómo podemos usar su nombre correctamente? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos promete si usamos su nombre correctamente? ¿Qué significa el nombre de Dios? Brevemente queremos respondernos estas preguntas. El tema de hoy es el poder del nombre de Dios. Primero quiero que consideremos algunas maneras en que todos usamos el nombre de Dios a la ligera o livianamente o en vano. Muchas veces lo hacemos cuando oramos. Cuando no mencionamos el nombre de Jesús, es usar su nombre a la ligera. A veces yo escucho a algunos cristianos que oran, pero no mencionan el nombre de Jesús. Hay que mencionar su nombre al inicio, al medio o al final de las oraciones. Cuando oramos ligeramente o cuando continuamente decimos Señor, Señor y somos pura repetición, eso también es usar su nombre a la ligera.
Otra manera de usar su nombre a la ligera o en vano es cuando se profetiza. Y de esto hay mucho en las iglesias. La Biblia dice claramente en el libro de Jeremías 23:25, cuando profetizan en mi nombre mintiendo, porque dicen, así dijo el Señor, y yo no les dije nada. ¿Cuántas veces hay gente que dice, el Señor me dijo tal cosa, y el Señor ni enterado está? Dios me dijo que te cases conmigo. Dios me dijo que me tienes que regalar tu vehículo. Dios no le dijo nada a la persona. Y muchas veces encontramos gente que habla livianamente de esa manera. Otra manera de usar el nombre de Dios en vano es jurando en su nombre. La Biblia dice en el libro de Levítico 19:11, no jures en mi nombre profanándolo. Ustedes escucharon que hay gente que vive mintiendo, que cuando dicen algo real o verdadero nadie les cree. Entonces para que les crean dicen, te lo juro por Dios. ¿Sí? Eso está mal, porque la Biblia lo dice en Levítico 19:12, que no juremos en su nombre. ¿Qué otra manera podemos usar su nombre en vano? Cuando lo usamos impulsivamente. ¿Y a qué me refiero? A usarlo sin darnos cuenta que lo estamos diciendo. Nos cuentan un chisme. ¿Sabías que Juanita está embarazada? ¡Oh, my God! Pesqué un pez de 20 libras. ¡Oh, mi Dios! Estamos sorprendidos y nos sale de adentro el nombre de Dios. Estamos trabajando en la carpintería, nos golpeamos el dedo y damos una maldición automática y mencionamos a Dios. Vamos en la calle, se nos desinfla la llanta, o los que nos escuchan de otro país, la rueda, y maldecimos y sale el nombre de Dios, como si automáticamente Dios iba a inflar la llanta o la rueda. Eso es usar su nombre a la ligera o en vano. Y yo los miro con unas caras esta mañana, como diciendo, me pegó, hermano. Sí, no, todos, todos. Miramos una película de chistes y hay tantos chistes, hasta el actor dice, oh my God, y nosotros nos matamos de risa. Eso es usar su nombre a la ligera. Ahora déjeme mencionarle dos maneras de que nosotros podemos usar su nombre correctamente. Dos maneras que creo que son fundamentales y las mejores. Primero, alabando su nombre. La Biblia dice en Salmo 44:8, por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos su nombre. Noten que dice, por siempre alabaremos tu nombre. Salmo 61:8, así cantaré siempre salmos a tu nombre. Noten que no dice, cantaré salmos a Dios. Claro, le cantamos a Dios, pero es a su nombre. Dice el Salmo 104, un salmo que muchos lo han escuchado, el Salmo 104, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle en gracias, alaben su nombre. No dice alaben a Dios. Claro, alabamos a Dios. Pero noten cómo se menciona esa palabra, nombre. Alabamos su nombre. Y hay muchísimos textos que hablan de eso. Una de las mejores maneras en que podemos usar el nombre de Dios es alabar su nombre. Por eso cantábamos, Rey de Reyes. Eso es alabar su nombre. El canto que cantábamos, Yahweh. Eso es alabar su nombre. El hebreo bíblico no tenía vocales. Entonces se ponían esas consonantes Y, H, V o WH. Con el paso del tiempo le agregaron unas vocales, quedó Yahweh. Y con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, luego se transformó en Jehová. Pero noten ustedes que estamos cantando a su nombre. A su nombre. Pero hay otra manera en que nosotros tenemos que tener en cuenta y alabar su nombre, viviendo bíblicamente. Dice en Levítico 21:6, sean santos para Dios y no profanen su nombre. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:19, que se aparte de maldad todo el que invoca el nombre del Señor.
Y entonces quiero llevarlos a ese texto de Ezequiel capítulo 36. Después volveremos allí a Éxodo 20 y allí se pueden quedar. Pero hay algo que llama profundamente la atención en Ezequiel capítulo 36. Y les voy a dar unos minutitos, ahí unos segunditos para que lo encuentren porque es muy importante. Ezequiel capítulo 36. El que lo tiene, diga amén. Ya lo tienen todos. Están animados, así me gusta. Ezequiel capítulo 36, versículo 20. ¿Sí? Quiero leerles de los versículos solo del 20 al 23, pero noten ustedes las veces que se menciona el nombre. Ezequiel 36, verso 20. Pero al llegar a las distintas naciones, dice Dios del pueblo de él, ellos profanaban mi santo nombre. Ezequiel 36, 20. Ellos profanaban mi santo nombre, pues se decían de ellos, son el pueblo del Señor, que han tenido que abandonar su tierra, porque los babilonios se los llevaron esclavos por profanar su nombre. Dice Dios en el verso 21 de Ezequiel 36. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Lo que llama la atención aquí es que Dios dice del pueblo de él, de los judíos que habían sido llevados cautivos, que están cautivos por profanar el nombre. Ahora, ellos no profanaron el nombre maldiciendo o jurando o haciendo chistes de Dios, del nombre de Dios. Dios dice que profanaron el nombre de él por vivir mundanamente. Porque no había diferencia cuando la gente miraba al pueblo hebreo o a un pueblo cananita. Vivían igual. Los hebreos, en vez de vivir santamente, vivían como los paganos. Y eso para Dios es profanar su nombre. La palabra profanar significa denigrar, echar de menos, usar a la ligera, usar comúnmente algo sagrado. El nombre de Dios es sagrado. Como ellos vivían igual que el mundo, para Dios eso era profanar, denigrar su nombre. Por eso, ¿cómo nosotros podemos usar el nombre de Dios bien? Alabando su nombre y viviendo. Si decimos que somos cristianos, debemos vivir como Cristo. Porque si no, estamos profanando su nombre. Porque eso le pasó al pueblo. Dios dice, el pueblo hebreo vive como los demás. No, eso es profanar mi nombre. Cuando la gente nos mira en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, en el vecindario, en un partido de fútbol, donde estemos. Si vivimos igual que los no cristianos, eso es profanar, denigrar su nombre. Y eso está mal. Dios dice, quiero que sea un pueblo diferente al mío. No profanen mi nombre. Así que, ¿cómo usamos su nombre correctamente? Cuando alabamos su nombre y cuando vivimos bíblicamente. Ahora, ¿qué es lo especial del nombre de Dios que lo hace diferente a los demás nombres? Ustedes han escuchado seguramente en los pueblos o quizás alguien conocido, quizás algún abuelo, cuando hemos ido a algún lugar que preguntamos por alguien y nos hablan de un fulano. Nos dicen, pero fulano tiene un mal nombre aquí. ¿Han escuchado esa frase? O fulano tiene un buen nombre. No se refiere al nombre escrito en el certificado de nacimiento. ¿Se refiere a qué? A la reputación de la persona, al carácter de la persona, a cómo es la persona, a la identidad de la persona. Y por eso el nombre de Dios es diferente a todos los demás. Y cuando hablamos de Dios, nos referimos a eso, a su carácter, a su autoridad, a su identidad, a la reputación de Dios. Y la manera en que nosotros vivimos, estamos honrando o no
ese nombre. Es la importancia del nombre de Dios. Es la importancia de nuestros nombres. Cuando alguien nos menciona un fulano, enseguida pensamos en la reputación de fulano. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué piensa cuando se menciona Hitler? ¿En qué piensa? Guerra, genocidio, asesinato. ¿Qué piensa cuando se menciona Judas? ¿Sí? Traición. ¿Qué piensa cuando se menciona el apóstol Pablo? Por ejemplo, ¿en qué piensa? Escritos de la Biblia, un misionero, piensa en todas esas cosas, ¿no? ¿Qué piensa cuando se menciona a Aristóteles? Filosofía. ¿Qué piensa cuando menciona el nombre de Dios? ¿Qué piensa cuando se dice Dios? Su nombre es santo, ¿sabía? Los ángeles se postran cuando se menciona su nombre. Satanás y los demonios deben huir cuando se menciona el nombre de Jesús. La enfermedad tiene que huir cuando se menciona su nombre. La muerte tiene que desaparecer cuando se menciona su nombre. La venganza, la tristeza, la envidia, las preocupaciones deben desaparecer cuando se menciona su nombre. ¿Por qué? ¿Qué hay en el nombre de Dios? El nombre de Dios es todopoderoso. Él sabe todo. Él es un Dios maravilloso. No hay sombra ni variación en Él. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su nombre es consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El nombre de Bill Gates nos abre la puerta a la computación. El nombre de Einstein nos abre las puertas a la ciencia. El nombre de Shakespeare nos abre la puerta a la poesía, pero el nombre de nuestro Señor Todopoderoso nos abre la puerta del cielo y cierra las puertas del infierno. Su nombre es único, no hay nadie como Él. Por eso, cuando nosotros estamos viviendo nuestras vidas y cuando suceden cosas, nos damos cuenta que su nombre se menciona tan livianamente. Sucede algo y automáticamente, ¡oh mi Dios! Basta. Eso es usar su nombre a la ligera. Porque su nombre es único. Su nombre es diferente a cualquier otro nombre. Ahora, qué interesante también que en la Biblia encontramos otra cualidad de su nombre. La palabra nombre, hablando del Señor, es sinónimo al Señor o a Dios. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en Proverbios 18:10 dice, Torre fuerte es el nombre del Señor. Noten, no dice, Torre fuerte es el Señor. Dice, Torre fuerte es el nombre del Señor. Claro, el Señor es Torre fuerte, pero dice el nombre del Señor es Torre fuerte. Eso está en Proverbios 18:10. En el Salmo 27, estos confían en carros de guerra, nosotros confiamos en el nombre del Señor. No dice confiamos en el Señor, aunque claro, habla del Señor, pero dice confiamos en el nombre del Señor. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní orando, antes de ser arrestado, dijo en Juan 17:6, orando a Dios el Padre, a los que me diste del mundo, les he revelado tu nombre. No dice, les revelé o les he manifestado como tú eres, sino que Jesús dice, les he revelado tu nombre. En Juan 17:11, Jesús dice, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Jesús no dice, Dios protege a tus hijos. Dice, protégelos por el poder de tu nombre. ¿Qué hay en su nombre? Que es único, especial y que hay que tener mucho cuidado cuando lo mencionamos. ¿Se dieron cuenta que Dios no se reveló o no reveló su nombre por cientos de años? Recién a Moisés en Éxodo 3 Dios le dijo su nombre. Cuando Moisés le dijo ¿quién eres? Dios le dijo esas vocales hebreas Yahweh, que traducimos Yahweh. Yo soy el que soy. Ese era el nombre o es el nombre de Dios, el autoexistente, el eterno presente. Pero antes de eso, con los profetas o padres del Antiguo Testamento, encontramos en Éxodo, dice, por ejemplo, dice Dios, me parecí a Abraham, pero no le revelé mi nombre. Abraham, el padre de la fe. Dios no le reveló su nombre.
Pero dice en Génesis 17:1 que cuando Abraham tenía 99 años, hay esperanza para algunos de ustedes. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Así se reveló Dios a Abraham. Mi nombre es, yo soy el Señor Todopoderoso, Jehová Shaddai. Eso significa el nombre Todopoderoso que entendió Abraham. Él es más fuerte que los fuertes, Él es más alto que los altos, Él es más sabio que los sabios, Él es más grande que los grandes. Su nombre es Todopoderoso, no hay nadie como Él. Pasan los siglos y los años, aquí con Abraham los años, Dios se sigue revelando. Cuando Abraham va a matar a su hijo, a Isaac, a la montaña, Isaac le pregunta: ¿y el cordero? Y Abraham dice: Dios va a proveer. Y así fue, Dios proveyó un cordero o un carnero. Y es interesante que en ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee, que en hebreo es Jehová Jireh. Qué interesante ese nombre Jehová Jireh, porque también se puede traducir Dios provee como el Dios que me ve. El Dios que ve. O sea que cuando Dios ve, eso tiene exacta correlación a la provisión de Dios. Dios ve su necesidad hoy, significa que Dios puede proveer hoy. Porque Él ve y Él puede proveer. Él es el mismo, Jehová Jireh. Hay una relación exacta entre ver y proveer. Pasa el tiempo y allí con Moisés en Éxodo 17:15, cuando Moisés y el pueblo, ustedes recuerdan esa historia que le levantaron las manos a Moisés y el pueblo prevalecía, y luego cuando le aflojaban, lo soltaban, se le caían las manos y el pueblo iba perdiendo la guerra contra los amalecitas. Al final ganaron la batalla y dice en Éxodo 17:15 que Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte o mi bandera, Jehová Nisi. Y usted ha escuchado esto por años y usted decía amén, y usted no tiene ni idea de lo que significa que Dios es su bandera. Déjeme explicarle. El estandarte es una bandera. En aquella época y hace siglos atrás no había teléfonos o radares o computadoras en los ejércitos. ¿Cómo un general del ejército sabía cuando el pueblo iba ganando la batalla y cómo sabía cuando iban siendo derrotados? Porque los ejércitos tenían una bandera de guerra. Y cuando llevaban la bandera e iban hacia adelante, el general podía estar muy lejos o en una montaña mirando y sabía que iban ganando la batalla. Cuando la bandera retrocedía, o cuando el que llevaba la bandera en señal iba hacia atrás, ellos sabían que depende del movimiento, iban hacia adelante o iban siendo derrotados. Y cuando Moisés dice el Señor es nuestra bandera, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de que nuestro Dios es un Dios victorioso y que Él nunca perdió una batalla. Y que Él nos ofrece la victoria a todos nosotros. Y que nosotros nos reunimos alrededor de nuestra bandera de guerra, que es nuestro Señor Jehová Nisi. Pasa el tiempo y luego encontramos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, que Dios se aparece al pueblo como Jehová Shama. Significa el Señor está allí. Cuando suceden tragedias en nuestras vidas, que quizás muchos podemos pensar de alguna tragedia, algún accidente, algún fallecimiento, en fin, un robo, un asalto. La gente habla y la gente dice: ¿dónde estaba Dios? ¿Han escuchado esa pregunta de la gente? Quizás usted la ha hecho. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó eso? ¿Sabe dónde estaba Dios? Allí Jehová llama. No hay lugar donde vayamos que Dios no esté. Él está en todo lugar, Él conoce todo. Dios siempre está donde estemos. Jehová llama, Él está allí siempre presente. Nunca está solo usted. Él es Emmanuel, Dios siempre con usted. Por eso Él es un presente continuo. Recuerde, aunque ande en valle de sombra y de muerte, Dios está allí. Aunque el doctor me detecte cáncer, Dios está allí. Aunque hay un accidente inexplicable, Dios está allí. Aunque hay una situación de un desierto en nuestras vidas, Dios está allí. Aunque hay una gran bendición, Dios está allí. Siempre está con nosotros. Amén. Dele gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué es lo especial de su nombre? Porque Él le hace tanto énfasis a su nombre y a no usarlo a la ligera. ¿Qué hay de especial?
Cuando empezamos a leer en la Biblia acerca del nombre de Dios, encontramos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, Él es la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Cuando leemos en el libro de Éxodo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, nuestro Señor es el Cordero Pascual, que por su sangre derramada los hebreos fueron liberados. Cuando nosotros leemos en el libro de Levítico, encontramos que nuestro Señor es el sumo sacerdote que vive para interceder por sus hijos siempre. Cuando leemos en el libro de Números capítulo 9, encontramos que nuestro Señor es la columna de nube que guiaba al pueblo hebreo y de noche la columna de fuego y que Él siempre nos guía a verdes pastos. Cuando leemos en el libro de Daniel, encontramos que Él es el cuarto hombre que ayudó a 3 hebreos en el horno de fuego para que no se quemaran. Cuando usted está en una necesidad y en un fuego, el Señor no va a enviar a alguien para ayudarle. Él mismo va a aparecer y le va a ayudar como Él lo dijo en la Biblia. ¡Aleluya! A nuestro Señor. En el libro de Daniel encontramos esto, pero en los salmos de David se habla tanto de los nombres del Señor. David introduce a nuestro Señor como nuestra torre fuerte, como nuestra roca. El Señor es nuestro escudo, el Señor es nuestro pastor que nos lleva a verdes pastos, el Señor es nuestro libertador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza en tiempos de dificultades. Él es nuestro Señor para siempre. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el nombre del Señor? Juan lo introduce en el Evangelio de Juan como nuestro Cordero que quita el pecado del mundo. Juan lo menciona en Apocalipsis como el león de la tribu de Judá. Él es nuestro principio y fin, el que camina en el agua, el sanador de los ciegos, el campeón de la cruz del Calvario. Él es la resurrección y la vida. Él es victorioso sobre la muerte, la tumba y el infierno. Él es nuestro gran pastor. Él es el esposo de la viuda, el pan de vida, el padre del huérfano, carne para el adulto, leche para el niño, la perla del gran precio, la luz del mundo, el Señor de toda nuestra esperanza, el autor y consumador de nuestra fe, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Él es un hombre y Él es un nombre que tiene maravilloso, que abarca todo para nosotros. Él es nuestro Señor y no quiere que tomemos en vano su nombre. Su nombre es único, nadie como Él. Su nombre es especial, no hay nadie como Él. El nombre de Dios representa su reputación, representa su carácter, representa su autoridad. ¿Qué más podemos decir de su nombre? Déjenme mencionarles 3 beneficios cuando usamos el nombre de Dios. El primero, Dios hará milagros en su vida. Cuando en Hechos capítulo 3, allí estaba en la puerta del templo un hombre que no podía caminar pidiendo ayuda, Pedro dijo: no tengo dinero, no tengo nada, pero en el nombre del Señor ponte de pie. Y el hombre empezó a danzar y a bailar para Dios. Cuando usted menciona el nombre del Señor, el Señor puede hacer maravillas. Recuerde, los ángeles se postran, los demonios tiemblan, Satanás huye cuando se menciona el nombre del Señor. Cuando mencionamos el nombre del Señor, Él va a responder las oraciones. Porque Él mismo dijo en Juan 14:14, no tienen porque no piden. Pidan en mi nombre y yo lo haré. Noten ustedes, pidan en mi nombre y yo lo haré. Muchas veces escucha a la gente que ora, pero no menciona el nombre de Jesús. Use el nombre de Jesús, para eso está. Mencione el nombre de Jesús. Ese es el poder. Si usted quiere hablarle al rey de algún país de Europa y le van a preguntar seguro, ¿y en nombre de quién viene? Porque si no tiene alguien que le dé acceso, no va a entrar a una entrevista. Nuestro intercesor no es la Virgen María, ni en el nombre de ella oramos en el nombre de Jesús. Y cuando usted ora en el nombre de Jesús, Dios el Padre tiene que oír nuestras necesidades. Ore usando el nombre. Al inicio, al medio o al final de una oración, no importa, pero tiene que usar su nombre. Y tercero, cuando nosotros usamos su nombre, hay salvación. Dice Hechos 4:12 que no hay bajo el cielo entre nosotros una persona. Hay solo un nombre en quien podemos ser salvos. Romanos 10:13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Juan 1:12. Los que creemos en su nombre nos da el derecho de ser hijos de Dios. Noten, no dice los que creemos en Jesús, que claro, implica creer en Jesús. Pero dice
los que creemos en su nombre. Por eso el nombre es tan importante para Dios. Por eso Dios dice en Éxodo 27, no tiene por inocente a quien se atreva a pronunciar su nombre a la ligera. Cuando uno lee esto, acá hay pocos inocentes, me parece. Porque Dios dice que no tendrá por inocente el que tome su nombre a la ligera. Cuando yo esto estaba estudiando esta semana, yo dije, esto es así. Yo he usado su nombre a la ligera muchísimas veces. ¿Cuántas veces he hablado diciendo Dios me dijo esto? Y quizás ni estaba enterado Dios de lo que me dijo. O ante una noticia fuerte, ¡oh mi Dios! Eso es usar su nombre a la ligera. Dios no me tiene por inocente. A menos que pida perdón. Ahora, quiero que piensen algo. Posiblemente todos nosotros tenemos que decir en esta hora, y los que nos están viendo o escuchando, yo he fallado aquí. Bueno, en realidad yo he fallado no solo en este mandamiento, en los 10. Y si habría 50, quizás en los 50 también. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde está la clave para entender esto? Para que veamos los 10 mandamientos de manera diferente a lo que comúnmente se nos dice. Como órdenes que si no las obedecemos, viene el castigo. Saben que hay que pensar, porque la Biblia es todo, un todo. Hay que pensar que hubo alguien que murió en la cruz, que llevó nuestro castigo. ¿Cómo se llamaba? Jesús. Él llevó nuestro castigo. Por lo tanto, Dios a mí no me va a castigar, porque he confiado en ¿quién? En Jesús. Entonces, noten ustedes algo con esto. Los 10 mandamientos, Dios no se los dio al pueblo estando en la esclavitud de Egipto. ¿Se dieron cuenta? Dios se los dio ¿cuándo? ¿Cuándo iban dónde? En el desierto, ¿rumbo a dónde? A la tierra prometida. Y antes de llegar al desierto, ¿de dónde los sacó Dios? De la esclavitud de Egipto, y los pasó por el Mar Rojo, y en el Mar Rojo murió el ejército egipcio ahogado. Dios los liberó. Y cuando iban por el desierto, allí les dio los 10 mandamientos. Dios no les dio los 10 mandamientos en la esclavitud diciéndoles, ustedes viven esclavos, tienen que obedecerme para que yo los bendiga, si no los voy a castigar. No. Dios primero los liberó, los salvó por gracia, estando en el desierto luego, para mejorar la relación, Dios les dio los 10 mandamientos. ¿Se da cuenta? Esto es un acto de gracia que Dios hace con nosotros en darnos los 10 mandamientos. No para ganar puntos o perder puntos. ¿Por qué? Porque ya hemos confiado en Cristo. Él nos salvó por gracia de la esclavitud del pecado. Y ya vamos rumbo a la tierra prometida, al cielo. Entonces ahora en nuestro caminar de la vida cristiana, sencillamente Dios nos da unos principios para que lo tratemos mejor. ¡Wow! Entonces los mandamientos empiezan a tener otra dimensión para nosotros. No es para castigarnos, porque si Dios nos tiene que castigar por haber ofendido su nombre, no alcanzarían los cementerios para meternos a todos nosotros. Y Dios nos tiene aquí en su gracia, porque nos salvó por gracia y porque nos dice cómo tener una mejor relación con Él y sigue salvándonos por gracia, porque hubo alguien, Jesús, que llevó nuestro castigo. ¡Wow! Gracias, Señor. Tú llevaste mi castigo. Tú primero me salvaste y ahora en un acto de gracia me dices cómo quieres que me relacione con humildad con tu nombre. ¡Wow, Señor! Gracias. Así debemos ver estos mandamientos. Y así quiero que terminemos hoy. Dios no tendrá por inocente al que toma su nombre a la ligera. Creo que todos lo tomamos a la ligera, en algún momento en la vida, de niños o de grandes. Los niños en las escuelas, en todos lados, dicen, oh my God, lo dicen y lo repiten continuamente. ¿Vieron? Ya pecaron. Pero el Señor llevó nuestro castigo. Nos salvó por gracia, nos liberó de la esclavitud. Ahora en camino a la vida eterna nos dice cómo relacionarnos mejor con Él, teniendo respeto a su nombre. Fantástico el amor de Dios por nosotros. Póngase en pie, vamos a orar. Padre Santo, perdónanos. Hemos usado tu nombre en vano en repetidas ocasiones. A veces conscientemente, a veces impulsivamente,
A veces ni sabíamos lo que decíamos. Perdónanos. Gracias porque Jesús llevó nuestro castigo y porque podemos tener hoy una relación de gracia con el Señor. Porque ya nos liberó de la esclavitud del pecado, de la condena del infierno. Y ahora en nuestro caminar rumbo al cielo nos dice cómo relacionarnos mejor con su nombre. Señor, ayúdanos a usar tu nombre correctamente, a darle el valor que tiene, porque tu nombre es el nombre especial, por el cual somos salvos, por el cual somos bendecidos, por el cual tú nos haces los milagros, etc. Gracias, Señor, por Jesús, por ser el Salvador, porque allí en la cruz llevó nuestro castigo. Ninguno éramos inocentes, todos merecíamos la cruz por haber fallado en este mandamiento o en todos. Pero tú llevaste nuestro castigo para que podamos disfrutar de la relación contigo en amor, en gracia. Y gracias porque tú así nos sigues llevando de la mano rumbo a la eternidad. Señor, bendícenos a todos los que estamos en este lugar, a los que nos están viendo o escuchando. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.